Conformando un tridente ofensivo implacable, el Pacha se sumó al Boca y a Don Mario en el debate por la rendición de cuentas. Y por supuesto, no desentonó. El gobierno ha sustentado que hizo lo que podía, que puso los recursos que solo podía poner y había un elemento de déficit fiscal que generaba restricciones fiscales a la hora de hacer frente a esta situación para acompañar a la sociedad uruguaya en esa enorme dificultad que ocasionó la pandemia y que desde nuestro punto de vista la política económica agravó. La política económica no nos ayudó a poder salir de esa situación en la que nos enterraba el COVID-19, sino que más bien tiró algunos paños fríos para atender esta situación, pero no tuvo la capacidad de poder tener la reacción que necesitaba. El conjunto de los países del mundo hicieron fuertes inversiones para sostener a sus familias, cosa que el Uruguay no hizo. El promedio del gasto de Europa fue entre 8 y 12 puntos del PBI. En tanto, en América Latina el promedio fue entre 4 y 6% del PBI. Según la cifra del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ningún país privilegió su situación fiscal. El Uruguay se concentró de manera excesiva en las cuentas fiscales y en el supuesto ahorro que había que generar. Mientras todos los gobiernos del mundo buscaron la forma desesperada de poner recursos, el gobierno del Uruguay se golpeó el pecho diciendo que en plena pandemia generaba ahorro. Ahorramos más de 600 millones de dólares. Voy a ahorrar en medio de la pandemia. Y parte de esto era que era para mantener los motores de la economía prendida. Lo que terminó pasando, señora presidenta, tuvimos 100.000 pobres nuevos en el Uruguay. Además, en el año 2021 el Uruguay es el país que registra menor crecimiento con respecto a los países de la región. Somos los peores de la clase. Paraguay, Argentina, Brasil han tenido niveles de crecimiento en el año 2021 que los acercan casi a la prepandemia y el Uruguay es uno de los más rezagados en despegar el crecimiento económico en el año 2021. Por arriba de nosotros estaba Guatemala, Perú, Nicaragua, Salvador, República Dominicana, Argentina, Honduras, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Costa Rica. Todos esos países, según la CEPAL y los organismos internacionales, hoy ya han recuperado su dinamismo económico o parte de su dinamismo económico. El Uruguay está por debajo. Está en el número 13 de 16 países de la región. En el año 2021 el rendimiento de la economía uruguaya es de los peores. La realidad no se puede ocultar. La nueva normalidad. Pero esto no es solo un problema solo de macronúmeros, empleo y salario. En relación al empleo en el año 2021, si lo comparamos con el último trimestre móvil del año pasado, prepandemia hay 41.000 ocupados menos en el Uruguay. Hay menos trabajo en el Uruguay. Y a su vez el salario ha caído 1,9 en lo que va del 2021 y está casi 4 puntos por debajo del año 19, el salario real, lo que lleva doña María y don José a la casa para comprar los alimentos a su familia. Gana menos, cayeron los salarios. Un gobierno sensible, serio. Pero hay una pandemia. Bien, ¿y qué pasó? En el 2021 la recuperación de los empleos y el salario es el más rezagado de la región. ¿Quién? Uruguay. En el informe de la CEPAL muestra que nuestro país está último en la recuperación del empleo en el primer trimestre del 21. Perú, México y Costa Rica, El Salvador, Brasil y Chile muestran mejores índices de recuperación del empleo que nuestro país. Es el gráfico 37. Para los que preguntan de dónde sale, es bueno leer los informes que los organismos nos dan, que es el informe de la CEPAL sobre el estado de la economía de América Latina y el Caribe en el año 21. Un gobierno sensible, serio. El salario real se ha recuperado en varios países de América Latina en el año 21. En la página 83 del informe, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021, en un análisis comparado de la evolución de los salarios de varios países de la región se puede observar que Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y México han recuperado más salario que el Uruguay, en términos reales. Por tanto, no solo estamos peor con nosotros mismos, sino que estamos en peor en relación a los países de la región, que pasaron por la misma pandemia y que tuvieron las mismas dificultades que por las que atravesó el Uruguay. Lo que pasa es que tuvieron políticas económicas más expansivas, a diferencia del Uruguay, que se ha dedicado, en teoría, a ahorrar, que en definitiva es recorte. Ahorramos más de 600 millones de dólares. Los precios en el Uruguay crecieron más que en la región, en un contexto en donde han caído los salarios reales, además. Con lo cual, los ingresos que tienen los y las trabajadoras cada vez rinden menos. Basta ir a la feria, hablar con algún vecino y saber que cada vez que va a la feria compra menos con la plata que tiene. No solo me bajan el salario en el Uruguay, sino que cada vez que voy al almacén con 1.000 pesos compro menos. Un gobierno sensible, serio. Se retrajo la inversión pública en el Uruguay en el año 2020. El gobierno reduce además la inversión del 2020 al 2023 y no la modifica hoy en la rendición de cuentas, según el presupuesto nacional. Y solo se incrementa la inversión pública en el año electoral del 24, según el tomo de esta rendición de cuentas que informa el Ministerio de Economía y Finanzas. La caída de las inversiones del gobierno es de menos 10 en el 20, de menos 2 en el 21, de menos 1 en el 22, menos 2,9 en el 23 y crecimiento de 2,6 en el 24. Año electoral, ahí sí vamos a tratar de despegar la inversión pública. Nunca tuve que mentir a nadie para conseguir un voto. Las pymes, que son las responsables del 67% de los puestos de trabajo en Uruguay. Según ANMIPE, en el 2020 dichas empresas perdieron aproximadamente el 19% de la facturación, según el registro de BPS, y cerraron 3.700 en dicho año. El gobierno dice, nosotros atendimos a las pymes. ¿Cuál fue el apoyo a las pymes? El aporte que hizo el gobierno, y el cual se golpea el pecho de los aportes patronales al 50%, significan 500 pesos de ayuda para una empresa que antes tenía que pagar 10.600 y pasó a pagar 10.065.
Ese es el aporte a la pequeña empresa. Un gobierno sensible, serio. Los monotributistas son aproximadamente el 18% del total de empresas inscritas en el Banco de Previsión Social, que paga una cifra en el entorno de los 1.850 pesos. Con la exoneración que el gobierno se golpea el pecho de que ha apoyado a las pequeñas empresas, logró un aporte de 250 pesos menos. 250 pesos fue el apoyo a los monotributistas. En vez de pagar 1.850, pasó a pagar 1.600 pesos. Un gobierno sensible, serio. Y a esto hay que sumarle además que la caída de los salarios y las jubilaciones le ha generado un enorme problema a las pequeñas y medianas empresas que le venden a los uruguayos. Y hay un problema de consumo en el Uruguay porque la gente no llega a fin de mes. Porque lo que ha hecho el gobierno es recortar los salarios reales y recortar las jubilaciones. Lo que termina pasando es que esos trabajadores y esos jubilados consumen menos. ¿A quiénes? En las empresas que venden a los uruguayos. ¿Quiénes son? Las pequeñas y medianas. ¿Cuántos puestos de trabajo dependen de eso? El 67% de los puestos de trabajo del Uruguay. Un gobierno sensible, serio. Se ha dicho que acá se va a erradicar los asentamientos. Propuesta más demagógica decir que con lo que se está votando en esta rendición de cuentas se terminan los asentamientos, no hay. Y le voy a contestar con el subsecretario del Ministerio de Vivienda del gobierno actual, que al observador le dijo: en promedio cada regularización lleva más o menos entre 3 y 4 millones de dólares, por lo cual ningún gobierno va a poder erradicar los asentamientos, ya que para solucionar la problemática de los asentamientos existentes se necesita una inversión superior a los 2.000 millones de dólares. Pero he escuchado aquí que como le van a sacar la plata a colonización, que antes iba para determinada función, y se va a crear un fideicomiso, se resolvió el problema de los asentamientos. Falso. Tan falso como el que vino y dijo acá que le cobraron menos impuestos a los trabajadores y a las trabajadoras. Por favor. Nunca tuve que mentir a nadie para conseguir un voto. El gobierno fundamenta todo en función de que, al parecer, el país que recibieron era un desastre. Voy a volver a recomendar que lean el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que está colgado en su página, que se le presentó a los inversores internacionales, que es entrar a internet, poner MEF, y se encuentra ese documento. Es un hermoso documento que demuestra la situación del país. Si no quieren leer, pueden mirar los videos que se están presentando en las ferias internacionales acerca de las bondades del Uruguay. Cada trabajador cuenta con un buen sistema de salud pública. Cada niña o niño que ingresa al sistema educativo recibe una computadora desde el mismo momento en que empieza a leer. Nunca tuve que mentir a nadie para conseguir un voto. Lo que terminó pasando en el 2020 es que aumentaron las tarifas públicas, es que aumentaron los combustibles, es que los salarios y las jubilaciones cayeron, es que aumentaron los impuestos y es que en el Uruguay hay menos trabajo, hay menos empleo y menos salario. Y muchos compatriotas que lamentablemente no pudieron llevar un plato de comida a su casa, lo tuvieron que conseguir en una olla popular. Entonces, uno no puede venir a decir que esta rendición de cuentas es maravillosa. Nunca tuve que mentir a nadie para conseguir un voto. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.